Hay momentos en la historia que detienen el tiempo y nos muestran lo frágil que puede ser la vida. Hoy conocerás las tragedias más devastadoras de la humanidad. Suscríbete y deja tu like si este viaje te impacta tanto como nos marcó a todos. Capítulo 1. 11 de septiembre, el mundo en llamas. La mañana del 11 de septiembre de 2001, el cielo de Nueva York era azul, hasta que el infierno cayó del aire. A las 8:46 de la mañana, un avión secuestrado por terroristas de Al-Qaeda impactó contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, otro avión atravesó la torre sur. En menos de 2 horas, ambos colapsaron ante los ojos del mundo entero. Un tercer avión golpeó el Pentágono. Y el cuarto, el vuelo 93, se estrelló en un campo en Pensilvania tras el heroico intento de los pasajeros por retomar el control. El saldo: casi 3.000 personas muertas. Bomberos, trabajadores, civiles inocentes. Algunos saltaron al vacío, otros quedaron atrapados bajo toneladas de acero y fuego. El polvo cubrió Manhattan como una neblina del fin del mundo. Fue el atentado más letal en suelo estadounidense y el mundo cambió para siempre. La guerra contra el terror había comenzado. Aviones, aeropuertos, fronteras, todo se volvió sospechoso. Pero también lo había hecho una era de miedo, vigilancia y cicatrices que aún siguen abiertas. Aquella mañana no solo cayeron torres, cayó la inocencia de una generación. Capítulo 2. El Holocausto, cuando la humanidad falló. Hubo un tiempo en el que millones fueron marcados no por lo que hicieron, sino por quienes eran. Un tiempo donde el odio tuvo uniforme y el exterminio, burocracia. El Holocausto fue el genocidio sistemático de 6 millones de judíos, y millones de otras víctimas, por parte de la Alemania nazi. Primero los aislaron. Luego los identificaron. Después, los deportaron a campos como Auschwitz, donde el humo de los crematorios era constante y el silencio, sepulcral. Fusilamientos masivos, cámaras de gas, trabajo esclavo, marchas de la muerte. Niños arrancados de los brazos de sus madres. Ancianos obligados a caminar hacia la muerte. Todo con una eficiencia escalofriante. No fue un accidente. Fue un plan meticulosamente ejecutado, con registros, horarios, trenes y listas. Como si la vida humana pudiera reducirse a números. Al final, más de 11 millones de vidas fueron exterminadas. Y Europa quedó con un vacío imposible de llenar. El Holocausto no solo fue una tragedia. Fue una advertencia de lo que ocurre cuando el odio se convierte en ley y la indiferencia en costumbre. Capítulo 3. Hiroshima, la ciudad que desapareció en un segundo. 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana, el cielo sobre Hiroshima se abrió, y la historia se partió en dos. Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica de la historia, Little Boy, sobre una ciudad llena de civiles. Un destello. Un trueno. Y luego, nada. En un instante, 80.000 personas murieron. El hongo nuclear subió al cielo. Las sombras de los cuerpos quedaron marcadas en las paredes, como testigos eternos del horror. Quemaduras imposibles de imaginar. Radiación que mataba lentamente. Silencio interrumpido solo por gritos lejanos. 3 días después, Nagasaki sufrió lo mismo. Otra bomba. Otra ciudad. Otra tragedia. La cifra total de muertos superó los 200.000. Y muchos de los sobrevivientes, los Hibakusha, vivieron el resto de sus vidas con el peso del dolor físico y el trauma psicológico. Y así terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la era nuclear. Hiroshima no fue solo una victoria militar. Fue una advertencia sobre el poder que el ser humano tiene para destruirse en segundos. Y sobre cómo una sola decisión puede marcar para siempre el destino de millones. Capítulo 4. El tsunami del Océano Índico, la ola asesina. El 26 de diciembre de 2004, el océano rugió con una furia ancestral. Un terremoto de magnitud 9.1 sacudió el fondo marino cerca de Sumatra y liberó una de las fuerzas más letales de la naturaleza. Una serie de tsunamis arrasó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y otros países. Las olas alcanzaron hasta 30 metros de altura. Playas repletas de turistas desaparecieron en segundos.
Pueblos enteros fueron borrados del mapa. Casas, templos, mercados, todo fue arrastrado. Más de 230.000 personas murieron. Niños separados de sus padres. Familias enteras desaparecidas. Millones quedaron sin hogar, sin comida, sin agua. Fue una de las catástrofes naturales más mortales de la historia moderna. Y lo más devastador, no hubo advertencia. No hubo tiempo. Solo agua, velocidad y silencio. En minutos, la tierra que sostenía vida se convirtió en su tumba. Y el mundo miró, impotente, la furia de la naturaleza en su forma más despiadada. Capítulo 5. Chernóbil, la explosión invisible. La noche del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil explotó. No fue una bomba, pero su veneno era invisible y mortal. Una prueba de seguridad mal ejecutada, errores humanos y un diseño inestable provocaron una liberación masiva de radiación. La ciudad de Pripyat fue evacuada, pero ya era tarde. La nube radiactiva no conocía fronteras. Decenas murieron en los primeros días. Miles más en los años siguientes por cáncer, enfermedades y abortos espontáneos. El suelo, el agua y el aire quedaron contaminados. La nube radioactiva se extendió por Europa. Niños nacieron con malformaciones. Animales murieron por envenenamiento invisible. Y aún hoy, la zona sigue siendo una tierra fantasma. La naturaleza tomó lo que el hombre abandonó. Árboles crecen sobre concreto. Lobos caminan por calles desiertas. Chernóbil no fue solo un accidente. Fue un símbolo de arrogancia tecnológica y de las consecuencias de jugar con fuerzas que no se comprenden del todo. Capítulo 6. Titanic, el orgullo que se hundió. Era el barco más grande, lujoso y moderno jamás construido. El Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York el 10 de abril de 1912. Lo llamaban insumergible. Era una obra de arte flotante, con escaleras de mármol, salones dorados y tecnología de punta para su época. Pero en la noche del 14 de abril, un iceberg lo desgarró. A las 11:40 de la noche, el golpe pareció leve. Nadie imaginó que en ese instante comenzaba una cuenta regresiva mortal. Los compartimentos estancos no bastaron. Y los botes salvavidas eran insuficientes. Muchos salieron medio vacíos, por miedo, por confusión o por soberbia. La tripulación no había recibido suficiente entrenamiento y la evacuación fue caótica. Más de 1.500 personas murieron congeladas en el Atlántico Norte. Entre ellas, inmigrantes que buscaban un nuevo comienzo. Familias enteras que soñaban con una vida mejor. Tripulantes que intentaron salvar a otros antes que a sí mismos. Las clases bajas fueron las más afectadas. El diseño elitista del barco, que limitaba el acceso de tercera clase a las cubiertas superiores, selló el destino de muchos. La tragedia fue amplificada por el exceso de confianza, la mala preparación y el desprecio por el riesgo. El Titanic se hundió en poco más de 2 horas. Y con él, la ilusión de que el progreso podía desafiar a la naturaleza. La arrogancia fue su verdadero iceberg. Porque el Titanic no solo fue un barco que se hundió. Fue un símbolo de lo que ocurre cuando el orgullo navega más rápido que la prudencia. El dolor, la destrucción, las vidas perdidas. Cada tragedia que vimos no solo marcó una época, también dejó lecciones grabadas en la historia. Porque detrás de cada cifra, hubo rostros, familias, futuros interrumpidos. Recordarlas no es revivir el horror, es honrar a quienes lo vivieron y evitar repetirlo. Si estas historias te hicieron reflexionar, suscríbete y deja tu like. Aquí seguimos explorando el lado más profundo y humano de la historia. Y aún hay muchas más verdades que contar.